Igualatorio Cantabria, más cerca que nunca. Esentia, nueva póliza de atención esencial, desde 22 euros sin copagos. 942-229-600. Bienvenidos a una edición más de Pulso Empresarial en su televisión regional, en Popular Televisión. En un día, en el momento que estamos preparando este programa, realmente muy alegre, muy positivo para Santander, con la inauguración del Centro Botín, que va a ser nuestro primer tema, porque es un tema que va mucho más allá de lo cultural, también va a lo económico, por supuesto, y un tema de muchísimo futuro, del que van a gozar las nuevas generaciones. Hablaremos de otros temas también en el programa, el famoso acuerdo con Canadá, entre la Unión Europea y Canadá, el llamado Acuerdo CETA, y otros asuntos más que tenemos preparados en nuestro guión. Un saludo, don Aurelio. Un saludo y muy buenas tardes. Decíamos que un día muy alegre para Santander, porque un proyecto realizado por una entidad privada, idea de don Emilio Botín, sufragado con fondos de la Fundación Botín, que ha costado más de 80 millones de euros, que ha transformado el frente marítimo de Santander y que lo va a dejar ahí para generaciones y generaciones, y que va a suponer un antes y un después para Santander. Sobre todo lo que va a suponer es que Santander va a tener estar marcada en los circuitos más importantes del arte a nivel mundial. Sí, yo creo que esta obra del Centro Botín ha sido algo, pues posiblemente la obra de más relieve que se ha hecho en los últimos años en Santander. Es una obra que nosotros, yo creo que en todo momento la hemos defendido frente a detractores por el lugar, por la ubicación en que se hacía, pero también entendemos que una obra de este tipo, y sobre todo lo que va a representar en la cultura y en el arte y en la promoción de Santander, pues compensaba ese efecto que decían sobre el impacto visual. Impacto visual que yo creo que hoy se transforma en positivo. Yo estaba viendo ayer unas imágenes en televisión y visto desde el aire es algo espectacular. Es un conjunto arquitectónico extraordinario, hecho por un arquitecto de renombre mundial y que yo creo que le ha dado un carácter muy peculiar, de manera que ya puede decirse que ha empezado a tener resonancia, por lo menos en España, y yo estoy seguro de que en Europa, el Centro Botín. Y Santander necesitaba un referente de este tipo. Yo creo que el Centro Botín va a ser un lugar emblemático y que va a ser motivo, pues, de hablar de ello, de visitas y de peregrinación hacia Santander, y los contenidos, que yo estoy convencido, y es lo que siempre hemos dicho, los contenidos también van a ser importantes, pues porque quienes son responsables de ello tienen lo que hace falta para mover esto, que son medios económicos, y por tanto a mí me parece que lo del Centro Botín va a ser, ya digo, un verdadero referente y un atractivo fundamental para, en fin, los amantes de la cultura, ¿no? Vamos a hablar un poco de la génesis y luego hablaremos precisamente de la trayectoria. Evidentemente ya se empiezan con una magnífica exposición de dibujos de nada menos que de Goya, etcétera, ¿no? Pero que va a haber las mejores exposiciones a nivel mundial, no quepa la menor duda. Pero como tenemos la memoria bastante débil, en plena crisis, usted se recordará, era casi la única obra que había en Cantabria, importante, en plena crisis. Y eso supuso puestos de trabajo y una inversión importante. Estamos hablando de más de 80 millones de euros, que han tardado casi 5 años en desarrollarse. Bueno, pues estas personas que hablan de puestos de trabajo, etcétera, etcétera, debieran también decir, esto se ha hecho con fondos propios de la Fundación. No ha costado un euro a los santanderinos ni a los cántabros. Ojalá hubiera cada 4 o 5 años una obra de este calibre,
realizada con fondos privados. Por eso yo creo que la trascendencia no ha sido bien evaluada por parte de algún sector, es verdad, minoritario, que bueno, pues es un sector minoritario que siempre existe en esta ciudad de Santander, que está en contra de los tiempos, que está ensimismado, es paralizante, es contrario a todo lo que sea progreso. En definitiva, un sector que ha quedado reflejado, pero que viendo ya el número de personas que se están haciendo amigos del Centro de Arte Botín, etcétera, etcétera, se puede ver el refrendo que tiene este centro y lo que está por ver de cara al futuro, que debe hacer que los santanderinos y que los cántabros nos sintamos orgullosos. La evolución de esto nos va, yo creo, a impresionar favorablemente la marcha. Yo ya digo, es el primer día y lo que se ha visto ya es verdaderamente espectacular, ¿no? Ya todo el entorno está pues ya libre de cosas, de elementos, en fin, distorsionantes del paisaje y de todo esto. Y entonces yo creo que esto va a ser así. Esto que dice de los detractores, bueno, todo el mundo tiene derecho a dar su opinión y protestar, pero es tan minoritario que yo creo que casi ni merece la pena el hablar de ello. Tenemos aquí un grupo que se opone a todo, que además no descansa todavía recientemente, hace unos días todavía han llevado esto a los tribunales. Y fue rechazado. Algo que resulta absolutamente extemporáneo, ¿no? A mí me parece que es muy importante, lo han hecho sin cicatería económica, porque si se hablaba en un principio de 50 millones de euros cuando hubo que hacer obras para, en fin, todo lo que era los jardines de Pereda, unificarlo, había una división, pasaban unas calzadas por el centro, lo dividían ese parque, hoy está todo está integrado. Digo sin cicatería porque se pasó de 50 millones a 80 y casi 100 millones. Ha sido una obra, es una obra muy importante, que además yo pienso donde quienes, yo diría que los mecenas en este caso, que la ha promovido, que era don Emilio Botín, y luego terminado pues por su hija, en fin, la fundación, ha sido, yo creo, en la época sentimental que tienen todas estas personas, donde ya pasan de los movimientos puramente económicos a los movimientos sentimentales y emocionales, y en esa época es cuando esto se ha promovido. Yo, y lo digo con toda sinceridad, cuando esto ahora se pone en marcha parece que se siente, y parece no, es una realidad, que quien lo promovió no pueda estar ahí para Ya, verlo, es verdad, ¿no? es verdad. O sea, es lamentable, pero bueno, las cosas son así, la obra queda, y yo creo que el objetivo que él pretendía de dar a Santander algo importante, pues lo ha conseguido, y ahí queda la obra, ¿no? Y luego hay una cosa muy importante, y yo creo que los televidentes deben de conocer, es que la Fundación se compromete a llenar de contenidos todo el año. Porque un centro de estos, claro, evidentemente, si no tiene luego exposiciones, muestras de auténtico lujo, de vanguardia, pues no es fácil mantener ese prestigio. Y eso, estando detrás de la Fundación Botín, está garantizado. Está garantizado. A mí me ha preocupado siempre mucho. A veces se dice, es que una obra sola. Esto va a tener, claro, yo diría, un efecto de tracción de otras obras. Va a poner a Santander en el mapa cultural, pero de una manera muy notable. Si miramos, si tenemos en cuenta lo que sucedió en Bilbao con la traída del Guggenheim, pues creo que aquí puede suceder algo similar. Hasta tal punto fue importante esto que hicieron en Bilbao, que hoy aquí, vamos, esto yo lo veía, vivía enfrente de donde atracaba el ferry, y es que los vehículos ingleses y demás salían en fila india hacia el Guggenheim, marchaban inmediatamente. Creo que ahora tienen elementos ya en Santander para repartirse, por lo menos no salir en su totalidad como lo venían haciendo. Tienen el Centro Botín, que justifica perfectamente la permanencia, la estancia y la visita a Santander. Si ahora, que se pondrá, porque veo que ya ha tomado las riendas el Estado junto con el Ayuntamiento, y prescindiendo de lo que era oposición del Gobierno regional en este caso, se pone en marcha el Centro Sofía, eso va a tener una importancia también tremenda.
Y si se empieza a tratar con racionalidad, con transparencia, todo el tema de Altamira, pues eso también hay que tenerlo muy en cuenta, porque ahí hay, en lo de Altamira, hay uno, pues, en fin, no se conoce, en fin, cómo están actuando los técnicos y demás, pero sí hay bastante oscurantismo y nos estamos encontrando con técnicos que quieren mantenerlo cerrado a cal y canto, pero también hay otro 50% de técnicos que dicen que eso no debe ser así, pues porque está sufriendo deterioro a pesar de esto haber estado cerrado a cal y canto. Por tanto, yo creo que aquí hay que hacer una especie de mix cultural, de ampliar en la medida que sea posible, y creo que será la manera de que Santander empiece a despegar. Bueno, pues cambiamos radicalmente de tema y hablamos de un asunto que en las últimas 72 horas ha empezado a hablarse, y aunque el tema lleva, me parece que 5 o 6 años debatiéndose en el Parlamento Europeo y sobre todo estudiándose, que es el acuerdo económico con Canadá, el llamado acuerdo CETA, que supone prácticamente la entrada de Canadá en la Unión Europea, de la Unión Europea en Canadá. Me refiero a nivel comercial. ¿Qué supone el acuerdo con Canadá? Pues un beneficio claro a las pymes, y hablando de España, sobre todo a las pymes españolas, aquellas pymes que tienen marcas registradas, que se van a respetar totalmente en territorio canadiense, es decir, protección a las marcas, asistir a cualquier contrato público que se pueda producir en Canadá, eliminación de las aduanas. Sobre todo, hay un tema fundamental, que es, por ejemplo, el tema de aceites, de vinos, etc. Estas marcas que están registradas y que en algunos sitios no se respetan, esos certificados, en Canadá se van a respetar. Tal es así que las grandes beneficiadas, en contra de lo que se ha dicho, de este acuerdo, que supone un intercambio de 12.000 millones de euros entre la Unión Europea y Canadá, y de 8.000 de Canadá, es decir, se calcula que habrá exportaciones de la Unión Europea a Canadá por importe de 12.000 millones y de 8.000 de Canadá hacia Europa, supone también un aspecto muy importante para las pymes. Lo que se está hablando, de hecho, hay una visita ahora del presidente de la Comunidad Valenciana, el señor Puig, a Canadá con varias pymes. Es decir, las pymes son las grandes beneficiadas, en contra de lo que se ha dicho, de este gran acuerdo transatlántico. Y hay aquí que el Partido Socialista, que a nivel de Bruselas ha sido gran defensor, y aquí, en una noche de calor, se conoce un golpe de calor, al señor Sánchez le da por empezar a dudar y decir que no, que se votará en contra, se recibe un tuit, después que abstención, en un ridículo, desde luego, espantoso, que tiene a sus propios diputados, la mayoría de ellos serios, avergonzados, desorientados, y que si dice esto está empezando a suceder ahora, ¿qué puede pasar en el futuro con este señor al mando del equipo? La verdad es que yo estoy realmente sorprendido. Bueno, usted dice que es una noche de calor. Yo creo que este Sí, hombre un golpe de calor. es su estado permanente febril. Es un hombre que no es una persona de Estado, es un hombre que desconoce por dónde le viene el aire. Ahora está eufórico porque ha obtenido ese pequeño triunfo del apoyo de un tercio de los militantes. Otro tercio votó a sus opositores y un tercio se abstuvo. Por tanto, este hombre, que parece que ha ganado algo, tiene un 60% de la militancia prácticamente en contra, y parece que es el rey del mambo proponiendo cosas. No es un hombre de Estado. A mí me parece que es un peligro para España. Este acuerdo de libre comercio entre Canadá y Europa es muy importante, particularmente porque es Canadá. Creo que es diferente a lo que se estaba planteando de este otro acuerdo global que Trump ha rechazado, pero este de Canadá es importantísimo. Yo creo que era uno de los mejores países con quienes se podía establecer, pues porque además los productos que hay son complementarios, puede decirse. Para nosotros solo puede representarnos grandes ventajas, y puestos de trabajo. Vamos a tener un cliente importante más. Ya hemos visto que en el intercambio económico que va a haber un saldo positivo a favor nuestro, que va a estar por encima de los 4.000 millones
euros, por tanto es importante. Y ha sido alarmante la posición del Partido Socialista. No, yo no diría de este señor. De Sánchez, sí, de Pedro Sánchez. Pero bueno, hoy es el que dirige el partido, aunque con muchas reticencias por parte de gente que tiene poder y tiene sensatez en ese partido, y están alarmados. Tanto es así que han venido emisarios de Europa, pues del Partido Socialista, para llamarle la atención y para convencerle de que está en un gravísimo error. Bueno, ahora parece ser que la posición del partido es la de abstenerse. Por tanto, pues no creo que haya problemas. Pero así todo es para un el ridículo, acuerdo. porque han estado defendiéndolo. Claro, yo no soy diputado, ni lo soy, ni lo voy a ser. Sí. Pero si yo fuera diputado y he estado defendiendo esto, a continuación presento la dimisión. No, ha dejado... Digo, usted me ha dejado a mí por el tema y presento la dimisión, o voto en contra en el Congreso incluso, ha dejado... lo que he defendido. Sí, de una manera clara. Es que esto es un ninguneo a las personas de un personaje que yo creo... Ayer le veía la cara hablando con el señor, con el comisario europeo, sí. Moscovici. Sí, Moscovici. Y de verdad, viéndole ya la cara, me daba un poco miedo. Sí, los gestos... Me daba un poco miedo. Los gestos de me daba un poco miedo. Me da un poco miedo de lo que hay detrás de todo esto, de un partido que además es fundamental para la vertebración de España. Es que el Partido Socialista no es un partido populista, no es un partido de gobierno, claramente gobierna pueblos, comunidades. Ha estado 20 y tantos años gobernando este país. Y es fundamental para España. Luego no puede tener al frente a alguien que se le lía la manta a la cabeza y que esté contra el mundo. Además, insultando, porque parte de las veces lo que hace es insultar, se arroga a él el poder de la dignidad permanentemente y no habla de una idea. No habla de una idea económica, de lo que quiere hacer, de cómo quiere ir. Es decir, a mí me parece un irresponsable de tomo y lomo, vamos. Sí, no, yo creo que en este hombre pues hay que ver lo que ha sido el tiempo que estuvo en el partido. Ha llevado al partido prácticamente a una ruina total. Históricamente este partido ha tenido las cotas más bajas de votación, de aceptación popular. Y lleva al partido a una situación absolutamente dramática. Se le está viendo que es un hombre que está absolutamente vacío y que solamente quiere ejercitar su poder pues mediante acciones opuestas a lo que viene diciendo el sentido común y a lo que dice la mayoría de su partido. Estaban en una posición absolutamente correcta la gestora que ha estado haciendo y que ha sido además lo que ha motivado que el partido haya mejorado su grado de aceptación entre los votantes. Este hombre lo llevará a una ruina total y podemos dar gracias a que no hay una mayoría con Podemos y él en el partido, pero Sánchez es un Podemos de vocación. En este momento puede considerar que es... está tentando, yo creo, la suerte y pueden hacer un nuevo partido en ese lado. Está tentando la suerte, se habla. Es decir, como siga por este camino, es cuestión de tiempo que nazca un partido socialdemócrata. Es decir, puede suceder esto. Al grupo lo ha dejado a los pies de los caballos completamente. O sea, ha dejado el partido en manos de un tercio de los militantes, que solo les mueve, parece que el odio a la derecha sin racionalizar las situaciones y, no sé, puede llevar al partido a la catástrofe. Lo que pasa es que, bueno, vamos a ver si el pueblo se va dando cuenta, los ciudadanos se está dando cuenta y actúa en consecuencia. Y sobre todo la gente sensata que hay en el PSOE, que la hay mucha. No, sin duda, el mismo grupo parlamentario, en su mayoría, pues vamos, yo creo que está en la sensatez ¿no? Y por supuesto que el acuerdo es importante y yo creo que puede tener bastante incidencia favorable para España. Otra persona que ha cambiado de opinión, no te digo, pero parece que a mejor, después de las últimas elecciones, es Theresa May. Ahora ya se habla de un Brexit blando, ha llegado a Bruselas y ha dicho los europeos se pueden quedar aquí, esto es una maravilla, queremos tener las mejores relaciones, e incluso algunos dicen, el Reino Unido no se va de la Unión Europea. Pues todo puede suceder, no digo que sea así, pero sí me parece a mí que el Brexit va a ser más que blando, se va a derretir. Sí, a mí me llama mucho la atención la visión de futuro de estos políticos, las ideas que tienen tan erróneas con respecto a la realidad.
El cambio de opinión en tan poco tiempo, ¿no? El cambio de opinión, pero es que además la señora May, que tiene una mayoría suficiente para hacer las cosas, tienen esa idea de que, vamos, a mí la gente me adora, me ama, si yo hago ahora elecciones voy a sacar una mayoría muy superior, y resulta que se estrellan. Esto ya le pasó aquí a Mas, le pasó a Álvarez Cascos, con mayoría suficiente resulta que, bueno, yo debo ser aquí un fenómeno. Bueno, pues a Europa la verdad es que esta situación, esta de debilidad en que ha quedado la señora May en Inglaterra, pues en el Reino Unido, pues yo creo que ha favorecido mucho ahora pues esta situación de relaciones para llevar a cabo lo del Brexit. Que todavía puede revertirse, eso no está absolutamente claro. Ahora ya se habla de un Brexit blando, ya asumen que tiene unos costos enormes, que la complejidad legislativa va a ser tremenda, eso no lo van a poder hacer en 4 días, son muchas las situaciones que las situaciones legales que la salida de Europa plantea a muchas personas, grupos, empresas y demás. Entonces, yo creo que todo eso va a ser revisado y de una manera pues favorable para poder llevar a cabo pues un acuerdo, pues yo creo que razonable. De manera que, bueno, pues bien. Es una buena noticia, sobre todo porque yo creo que las empresas ven un horizonte. Había empresas, por ejemplo, empresas que trabajan en el Canal de la Mancha, Brittany Ferries, que tenía previstas inversiones, ahora se va a lanzar por fin a construir un barco importante para trabajar en el canal, y tenía las inversiones paradas. Yo creo que con esta posición más blanda se va a quitar muchas incertidumbres, y eso para la economía es muy bueno. Claro, y además personas. Ahí había un número alto de personas trabajando en el Reino Unido que ahora encuentran una mayor seguridad para permanecer allí, y lo mismo está sucediendo en España. En España venían muchos jubilados ingleses, venían a vivir a España, adquirían viviendas, y ahora también estaban en esa duda de qué iba a pasar. Bueno, pues todo esto hay que tenerlo en cuenta. Los dirigentes tienen que ser lo suficientemente sensatos como para no crear en la gente pues situaciones de incertidumbre y de mal, como se suele decir, y de mal rollo, ¿no? No quepa duda que la situación económica está mejorando bastante, los datos. Se habla incluso de que en España se va a superar el 3% del crecimiento del PIB. Pero esa es una realidad que yo creo que los datos dicen y que notamos todos. La cuestión es que no llega a todos los sitios, no llega a todas las personas. Cáritas acaba de dar hace 2 días un informe estremecedor a nivel nacional. En el informe de Cantabria particular, que se ha dado hace 15 días, era mejor, recoge una mejora de la situación, no brutal, pero sí una mejora, aunque aparecen nuevas fórmulas, personas que trabajan que no llegan a fin de mes, personas que no se acaban de salir, que llevan 12 años en esta situación. Yo creo que el gobierno debe de sentarse en la mesa y aprovechar este crecimiento y hacer un plan para sacar a estas personas de esta situación, recuperar a las personas. Solo se puede hacer con tasas de crecimiento de este estilo. No es fácil, no es fácil. Hay que reconocerlo que no es fácil, pero si se pone en marcha. Es curioso que no se habla por parte de ningún partido. Aquí se hablan de subvenciones. Que no, que esa no es la solución. Que sí, que hay que ayudar. Hay que ayudar a los jóvenes, hay que ayudar a los parados. Por supuesto que eso hay que hacerlo mientras no sea. Pero hay que hacer un plan global de choque para que esas personas entren en el mercado laboral, y el que no llega a fin de mes, aunque trabaje y pueda llegar, etcétera, etcétera. Yo no sé cómo se puede hacer eso, pero sí sé que hay que hacerlo porque es una justicia, es de justicia. Eso es cierto, ¿no? Ahí los datos pues son contradictorios. Por un lado hablamos de un crecimiento muy notable, pero es un crecimiento que en la economía real se nota muy poco. Y claro, si atendemos ya el informe de Cáritas, pues vemos que está habiendo un aumento de la pobreza, pero además una cronificación. Cronificación, más que aumento, lo que hay es un estancamiento. Que es uno de los problemas. La gente parece que se está acostumbrando a vivir de esa manera. Y eso, si la gente no tiene motivación, si no hay estímulo, un país se hunde. Hace falta un poco de optimismo, y para eso tiene que haber elementos reales que lo generen. Y la situación todavía hoy, yo creo que en ese aspecto no se tiene en cuenta. Tiene que mejorar la posición de los trabajadores en España,
hay que mejorar totalmente el poder adquisitivo de esa clase trabajadora, que tiene que empezar por las grandes empresas. Pero ahí está llegando. Si quizá yo creo que ahí no sea el problema, Sí, no. sino más en pymes, pequeñas empresas que están pasándolo mal y que, claro, eso se repercute en los salarios, ¿no? Si la gran empresa que hoy todavía, porque las crisis tienen ese efecto, da un poder tremendo a las empresas y donde la oferta de trabajo ya es casi incondicional. Y romper ese círculo cuesta mucho. Las empresas están en este momento, hablo de las grandes, porque las pequeñas, autónomos y pequeñas con sobrevivir todavía tienen suficiente, pero la gran empresa quiere mantener su situación de privilegio que en este momento ya empieza a tener. Empiezan a tener grandes beneficios y tiene que haber ya una mayor redistribución de las fuerzas del trabajo. Y eso repercutirá en las propias empresas porque aumentará el consumo y, por tanto, mejorará la situación económica general y eso incidirá mucho también sobre la mejora de las pequeñas empresas. Porque hoy las pequeñas empresas, el problema que tienen es de consumo, más en un país como España, muy turístico, de mucha empresa que vive pues, en una situación muy precaria. Todo eso, el aumento del poder adquisitivo del trabajador, no le quepa ninguna duda que es base fundamental para mejorar la economía en España. Aumentará el consumo interno y la mejora también del poder adquisitivo de los jubilados, que hay 8 millones de jubilados que necesitan mantener como mínimo su poder adquisitivo al movernos todavía en pensiones que, en fin, que todavía son bastante reducidas. De manera que eso es política ya, y ahí incide mucho la actuación de los gobiernos, ¿no? Son las empresas, pero también los gobiernos. Es que yo creo que hay que legislar. hacer, no una mesa, porque estas mesas de trabajo suelen quedarse en nada, ¿no? Sino que es a nivel del Ejecutivo del Gobierno que tiene que plantear y tiene que buscar especialistas y tiene que buscar políticas para estas personas reintegrarlas. Y de eso, aunque habla de otras cosas muy positivas y que estamos de acuerdo, de esto no habla apenas. No sé. Y esto es fundamental, esto es de justicia, esto hay que hacerlo. Porque además esto es lo que da combustible al populismo. Claro. El populismo solo se alimenta de esto. El populismo va desapareciendo, que está desapareciendo en España según las estadísticas, según las encuestas, pero solo se alimenta de esto, del sufrimiento ajeno. El populismo y la indignación, la indignación de la gente surge cuando se llega a un grado de una situación de miseria grande. Por eso, de los populismos solo se puede esperar profundizar en la miseria de la gente. Es decir, cuando criticamos si Podemos y esto quieren hacer cosas salir del euro, que se separe, la disgregación territorial del país. Cuando buscan esto es porque buscan un grado alto de destrucción que haga que la gente se indigne, que salga a la calle y les apoye a ellos. Pero son situaciones y son grupos de los que no cabe esperar absolutamente nada. Y afortunadamente en España se está viendo lo que dan de sí estos grupos en todos los aspectos. En los aspectos de cómo pueden promover o dirigir un país, que es una nulidad, pero también en los aspectos éticos, con lo que en este momento está pasando en Madrid, donde usted ve imputados por triple causa. Y, hombre, el código que aplican a los demás para ellos no vale. ¿Pero qué se han creído estos que son? Si además de ser unos incompetentes, poco preparados, poco diligentes, además metidos en presuntas corrupciones, nada más llegar. Don Aurelio Sastre, nos despedimos, no tenemos tiempo para más. A ustedes les emplazamos para la próxima semana, si Dios quiere. Paz y bien. Igualatorio Cantabria, más cerca que nunca. Esentia, nueva póliza de atención esencial, desde 22 € sin copagos. 942 229 600.